Hechos 20, del 22 al 24. Dice la palabra del Señor: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu que está aquí en medio de nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor, rogamos para que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Rogamos para que tú hagas la obra perfecta en nosotros, Dios, a los que tú has llamado, Padre, en esta hora, Señor. Danos oídos para oír tu voz. Danos un corazón sensible, contrito y quebrantado que la pueda entender, que la pueda recibir, Dios del cielo. Y sobre todo, Dios, que no seamos oidores olvidadizos, sino que la guardemos, que esta palabra transforme nuestras vidas, transforme nuestro destino, transforme todo lo que somos, Dios, y haga en nosotros lo que es agradable delante de ti, Padre. Toma el control, Dios, te pedimos de cada hogar, de cada casa, y nuevamente te rogamos, Dios del cielo, por el fluido eléctrico, Dios todopoderoso, por los dispositivos, por la señal del internet, Padre, que no haya tropiezo, que no haya dificultad, que podamos recibir tu palabra, Dios del cielo, en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te alabamos. Amén y amén. Bueno, hermanos, en este mensaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo se está despidiendo de la congregación de Éfeso, y se está despidiendo porque en su agenda él tiene como una prioridad estar en Jerusalén para las fiestas y para las fiestas religiosas de Jerusalén. Él quiere estar allá. Toda la vida me he preguntado por qué cogió para allá. Toda la vida me he preguntado por qué hizo eso. Allá lo esperaba la muerte. Y recordaba unas palabras del Señor Jesucristo también al final de su ministerio, cuando ya se había cumplido el tiempo. Él dijo: hoy y mañana hago milagros, y mañana subo a Jerusalén, porque no hay ningún profeta que no muera en Jerusalén. De allí el otro dicho donde él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Entonces, esa para mí es la respuesta. La vida de Pablo es supremamente impactante, emocionante, supremamente edificante. Es una vida intensa y una vida supremamente gloriosa. Creo que la vida más gloriosa que ha habido sobre la tierra después del Señor Jesucristo es la vida del apóstol Pablo. Nunca alcanzaremos a sopesar todo lo que él pudo hacer y todo lo que él pudo lograr por la gracia de Dios en él. Y como dice él, que la gracia de Dios no fue en vano, no fue en vano para con él. Pero este es un segmento de un discurso de despedida que él da y que nos enseña muchísimos principios acerca del valor de nuestra vida, acerca de cómo aprovechar al máximo nuestra vida. Y no se necesita saber mucho, ni tampoco se necesita tener mucho para hacer que tu vida haga una diferencia en esta tierra, en este mundo. No se necesita que tengas mucho dinero, ni se necesita que sepas muchísimas cosas para que tu vida tenga alguna trascendencia o algún valor en este mundo, para que no pases por esta tierra sin pena ni gloria. No es mucho lo que se necesita saber, ni tampoco es mucho lo que se necesita tener. No es un asunto de dinero, ni tampoco es un asunto de educación. Basta con saber unas cosas muy pequeñas, unas cuantas cosas
pequeñas, en el sentido de no mucha cantidad de cosas, unas cuantas cosas, pero que asimismo estas cosas sean básicas, fundamentales, simples, gloriosas y majestuosas. Repito, basta con que tú sepas unas cuantas cosas, pocas cosas, pero que estas cosas que tú sepas sean básicas, fundamentales, simples, sencillas, profundas, gloriosas y majestuosas, de tal manera que estas cosas posean tu vida, de modo que tú seas capaz no solamente de vivir por estas cosas, sino también de morir por estas cosas. Y esa es la historia de la gente que hace una diferencia en el mundo, de la gente que deja huella aquí en la tierra, de la gente cuya vida es trascendente. No es lo mucho que sepan ni lo mucho que tengan, sino que lo poco que tenían era suficientemente glorioso, era suficientemente poderoso, era suficientemente majestuoso para poseer su corazón de tal manera que eso los hizo vivir por eso y también estuvieron dispuestos a morir por eso. Cuando Pablo dice aquí en el versículo, ven conmigo nuevamente, en el versículo número 24, él dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Porque le están diciendo varios profetas, varias profecías, están hablando de lo que le esperaba al apóstol Pablo en Jerusalén. Cuando él llegara a Jerusalén, allí los judíos lo iban a mandar a apresar y lo iban a entregar a los romanos y luego lo iban a entregar a Roma y bueno, ahí iba a quedar preso. Y entonces la pregunta es, ¿por qué fue? Si todos sus discípulos le rogaban, por favor, Pablo, no vayas. Y aún en este momento, todos se despidieron del apóstol Pablo llorando y con mucho dolor porque sabían, tal cual como él lo había dicho, que no volverían a ver su rostro. Mas, sin embargo, le está diciendo que nadie lo puede detener a precio de su vida, que nadie puede decirle si vas para allá vas a morir y con esta idea va a hacer desistir al apóstol Pablo de sus planes, porque él dice, no de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Cuando Pablo dice esto, no se está refiriendo a un problema de baja autoestima que lo pueda tener. No se está refiriendo a que tenía un bajo nivel de valor propio. No se está refiriendo a que él consideraba que su vida no servía para nada. No, eso no es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Por el contrario, el apóstol Pablo valoraba altamente su vida como todo ser humano la debe valorar, porque la vida es el bien más precioso que Dios nos ha dado. Así que no se trata de baja autoestima y no se trata de no valorar su vida, de pensar que él no sirve para nada, de pensar que esa vida no tiene ningún sentido, ningún valor. Todo lo contrario, el apóstol Pablo estima su vida supremamente valiosa. El apóstol Pablo está muy, pero muy consciente de que su vida tiene un valor trascendental para el crecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo y para la extensión de su reino. Él sabe que su vida es valiosa. Él en algún momento cuando está preso le escribe a los filipenses en una de las cartas que él escribe, cuando él considera la posibilidad, porque él está preso y está esperando un fallo del Tribunal de Roma, y ese fallo probablemente puede declararlo culpable y la pena o la culpa, la sentencia de ese fallo sería la muerte. Y él sabe que la muerte ya es una posibilidad muy cercana que tiene. Y él escribe acerca de esa situación, de que es posible
que lo condenen a muerte y es posible que lo absuelvan y que lo liberen. Y él dice que pensando en esas cosas se enfrenta a un dilema. Dice, me estoy puesto en un estrecho, es decir, un dilema porque no sé qué escoger, no sé qué pedirle a Dios, no sé qué cosa es mejor, porque si muero, si parto, si me condenan, si me sacrifican, iré directamente a la presencia del Señor Jesucristo y estaré con Él, lo cual es lo mejor que puede pasar. Pero si Dios decide que me quede, entonces podré ministrarlos a ustedes, hablándole a los filipenses, podré compartirle más cosas, podré compartirle más de la gracia del evangelio, podré hacerlos crecer y podré crecer yo mismo en ese intercambio de las cosas que Dios nos ha dado. Dice, me he puesto en un estrecho y no sé realmente qué es mejor. Así que el apóstol Pablo considera que su vida es realmente preciosa. No tiene ningún sentimiento de inferioridad, no tiene ningún sentimiento de falta de valor propio, tiene 1000 razones para vivir, no está hastiado de la vida. Él fue uno de los hombres que escribió, bueno, de los que más escribió en el Nuevo Testamento, pero una de sus enseñanzas que está tanto en la carta de Filipenses como en la carta de los Colosenses, dice que debemos andar sabiamente para con los demás, para con los de afuera. Dice, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué quería él decir con esto? Que esta vida es preciosa. Cada segundo, cada instante de vida que Dios te regala no puede ser desperdiciado, no puede ser derramado, tiene que ser aprovechado al máximo. Esa es la mentalidad y la concepción que tiene el apóstol Pablo de la vida, una vida que es preciosa y utilizamos la palabra preciosa no tanto en el sentido de la belleza o de la hermosura, porque también lo es, sino más bien en el sentido etimológico de la palabra. La palabra preciosa viene de precio, de que es costosa, de que es valiosa, de que es sumamente cara, sumamente preciosa, y todo lo que es costosísimo, valiosísimo, preciosísimo, debe ser atesorado y debe ser aprovechado al máximo. La idea que el mundo tiene acerca de la vida o acerca del éxito, acerca de en qué consiste la vida y cómo debemos aprovecharla, está centrada en el cuidado de uno mismo. Por eso es que le rogaban al apóstol Pablo, por favor, Pablo, no te vayas para allá, que te espera la muerte, te espera la prisión, te espera una cantidad de cosas malas. Y él dice, yo de esas cosas no hago caso, o sea, eso no me importa. Yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Escuchen bien, la clave está en que podamos leer atentamente lo que el apóstol Pablo dice. Pero de ninguna cosa hago caso, versículo 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, mi vida no es preciosa para mí mismo. Si yo retengo mi vida, si yo cuido mi vida, si yo atesoro mi vida, pues tal cual como lo dice el Señor Jesucristo, quedará completamente desperdiciada. La idea del mundo es todo lo contrario. La idea del mundo que el mundo nos vende, que el mundo nos inculca, que el mundo nos mete en lo más profundo de nuestro ser, es que el sentido de la vida es cuidar de nosotros mismos. El sentido de la vida es la consecución de nuestros sueños. El sentido de la vida es buscar nuestro máximo bienestar y evadir por completo toda circunstancia que nos ponga en peligro. El sentido de la vida que nos están vendiendo es poder poseer, por ejemplo, para un país tan subdesarrollado como Colombia, el sentido de la vida es simplemente poseer un carro, poseer una casa, terminar una carrera, pensionarse con una buena pensión, tener una buena vejez, disfrutar de unas buenas vacaciones. Ese es el sentido de la vida. Sin embargo, ese no es el sentido de la vida, ni del Señor Jesucristo, ni del apóstol Pablo, porque hay una coincidencia de eventos en ambas vidas. En la vida, por ejemplo, del Señor Jesucristo, al final de su ministerio, Él comienza a decirle a sus discípulos aparte que le es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho
de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ustedes conocen lo que pasa. Inmediatamente que Él está revelando el plan glorioso de nuestra salvación, el plan glorioso de la exaltación de la gloria del Señor Jesucristo. Cuando Él está revelando el plan de Dios, inmediatamente aparece el apóstol Pedro diciendo: ten cuidado de ti mismo, Señor, que en ninguna manera eso te acontezca. Y conocen la respuesta de Jesús. Jesús inmediatamente identifica el principio satánico que está operando en la mente y en el corazón de Pedro y que opera en todas las mentes de todo el mundo. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que pones la mira en las cosas de los hombres. Pues al apóstol Pablo le está pasando lo mismo. Ya él ha terminado su tercer viaje misionero, ha fundado una cantidad de iglesias poderosísimas y él quiere ir a Jerusalén. Pareciera como si su agenda se estuviera cumpliendo y como si su agenda estuviera cumpliendo un modelo similar a la agenda de su maestro, de su rey, de su señor. Es algo impactante cómo la vida del apóstol Pablo se parece a la del Señor Jesucristo. Y él dice: es tiempo de ir a Jerusalén. Y él no quiere morir, pero él quiere simplemente estar en Jerusalén y disfrutar de las fiestas que celebran al Señor Jesucristo. Quiere estar allí, aunque sabe que le están diciendo: allí vas a morir. Dice: no importa, porque Dios me ha dicho que yo voy a testificar en Jerusalén, porque Dios me ha dicho que yo voy a testificar en Roma. No me importa, no estimo preciosa mi vida para eso, sino para otra cosa. Sin embargo, la idea del mundo es: cuídate mucho, protégete mucho, ahórrate al máximo. Trata de cumplir con todos tus sueños, trata de adquirir la mayor cantidad de posesiones y de cosas. Un concepto tan errado de la vida. John Piper escribió miles de libros, pero uno de los libros que él escribió es un libro pequeñito que se llama No desperdicies su vida, no desperdicies tu vida. Y además de ser un libro, él tiene muchos sermones que tienen ese título: No desperdicies tu vida. Y él hace un contraste entre dos personas, o más bien entre dos grupos de personas, dos historias de dos vidas diferentes. La primera historia son dos mujeres, es la historia de dos mujeres misioneras. Una se llamaba Ruby Eliasson y la otra se llamaba Laura Edwards. Ruby era enfermera y Laura era médico. Ambas quedaron solteras, ambas mayores de 85 años. Se dedicaron a las misiones en África, predicaban el evangelio del Señor Jesucristo en Camerún, en unas aldeas de gente en unas condiciones de hambre, de miseria y de pobreza terrible. Entregaron toda su vida para llevar la gloria y el evangelio del Señor Jesucristo a esas vidas no alcanzadas. Entregaron toda su carrera de enfermería, su medicina, todo para atender a esta gente que nunca tendría cómo pagarles una consulta. Entregaron toda su vida por la causa de Jesús. Entregaron toda su vida por el amor a las personas necesitadas. Y un día van en su jeep de una aldea a otra. El jeep se queda sin freno, choca y ambas mueren. John Piper lanza una pregunta y dice: ¿es esto una tragedia? ¿Es esto una desgracia? ¿Es esto una muerte trágica? Y luego cuenta la historia de otras dos personas. Una pareja de estadounidenses que decide pensionarse temprano. Y de hecho, la toma de un artículo que tiene un título llamado Pensiónese joven, jubílese joven. Entonces, él cuenta la historia de esta pareja real, una pareja de estadounidenses que decidieron pensionarse joven, él a los 59 años y ella a los 51 años. Compraron un yate para pasear, para navegar en su yate. Dice que también jugaban
jugaban softball y hacían otras cosas, pero básicamente el sueño de su vida era comprar un yate y dedicarse a eso, a navegar. El resto de su vida se dedicaron a navegar por los océanos y a recolectar conchas marinas. Su plan de vida, su plan de retiro, su plan de vejez fue ese, desde los 59 y desde los 51 años recolectando conchas marinas. La pregunta es, cuando mueran, cuando Dios los llame a su presencia, llegarán al trono de Dios a mostrarle a Dios la colección de conchas marinas. Se presentarán delante de Dios y le dirán, miran todas las conchas marinas que logramos. Pero ese es el sueño americano. Y detrás de eso, corre la mayoría de las personas. Y podría poner otros ejemplos. Estuve tentada de poner muchos ejemplos. Una chica amiga de mi casa, amiga de mi familia, que cumplió el sueño americano y nos visitó hace poco. La invitamos a cenar, estuve charlando con ella y no habló de nada más que del último celular, de la manera de conseguir el celular, de la manera de comprar cosas, de la manera de adquirir cosas. No tenía ningún tipo de conversación y supuestamente es cristiana. En otro tiempo estuvo también por aquí y la razón fue que se hizo como 5 cirugías plásticas, no sé cuántas fue, pero le cortaron de todo y yo me pregunto, cuando nos presentemos delante de Dios o cuando ella se presente delante de Dios, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Cómo se presentarán delante de Dios? ¿Es eso aprovechar la vida? ¿Es eso una vida con propósito, una vida con sentido? ¿No es eso un total desperdicio? Piensa por un momento el día que te mueras. Piensa en un epitafio que podrían escribir en tu tumba. Piensa por un momento qué podrían escribir en tu tumba. ¿Qué podrían escribir? ¿Qué le vas a dejar al mundo? ¿Qué podrían decir de ti? Tus conocidos, tus familiares, tus amigos. ¿Qué pueden escribir en tu tumba como epitafio? El Señor Jesús enseña que la vida no es así como nos las pintan. Yo quiero que vengas conmigo a unos principios que quiero que en esta mañana recordemos claramente. Y digo recordemos porque son textos que sabemos de memoria. Vamos a Mateo capítulo 16, que es precisamente el evento del cual les hablé cuando Pedro le dijo a Jesús, en ninguna manera, no vayas a Jerusalén, no mueras por los pecadores. ¿Qué tal si lo hubiera escuchado? Mateo capítulo 16, el versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero es el 25 el que quiero resaltar en esta mañana, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ese es un principio. Ahora, también en Juan capítulo 12 encontramos el mismo principio ilustrado con una de las leyes de la agricultura, de la naturaleza. Juan capítulo 12 dice el versículo 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y otra vez dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Para el apóstol Pablo hay 3 cosas fundamentales para que tu vida sea valiosa. La vida del apóstol Pablo, tal cual como él la vivió, nos muestra cuáles son las
cosas que hacen que tu vida tenga valor, que tu vida sea trascendente, que tu vida haga una diferencia en esta tierra, que tu vida tenga sentido. Y hay tres cosas importantes que el apóstol Pablo expone en este versículo y que quiero que miremos en esta mañana. Vamos a mirar la primera cosa que él dice en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Voy a decirlas de una vez. Aquí están en el versículo 24. Me encanta cuando todo está en la Biblia y no tenemos que inventar nada. Dice, con tal de que, primera cosa que necesitamos para ser personas exitosas, para aprovechar nuestra vida. Dice, que acabe mi carrera con gozo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que cumplas el ministerio que recibiste del Señor Jesucristo. Y la tercera cosa, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. La tercera cosa es el evangelio de la gracia de Dios. Vamos por la primera cosa. Es importante terminar tu carrera con gozo. Cuando leíamos de el discurso del apóstol Pablo en Atenas, en el Panteón de Atenas, él decía, entre otras cosas, que Dios ha prefijado a los hombres el orden de los tiempos y el límite de su habitación. ¿Qué significa eso? Que Dios ha determinado el día en que vienes a este mundo y el día que te vas, el día en que naces y el día en que mueres. Tú no lo sabes, pero está escrito y eso no es cambiable. Nosotros podemos cuidar nuestra salud para tener un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida. O sea, estamos obligados por obvias razones a cuidarnos, a comer sano, a dormir, a descansar, a cuidar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Pero eso no va a hacer que vivamos ni un día más de lo que Él ha determinado que vivamos. La fecha en que vamos a morir está escrita en el cielo, está determinada por Dios. Él ha prefijado el orden de los tiempos para todo ser humano. El tiempo, el segmento de tiempo en el cual vamos a estar aquí en la tierra está determinado por Dios desde el día de mi nacimiento hasta el día de mi muerte. ¿Cuánto es? No sabemos, pero eso está escrito. Por eso es que muchas veces hay personas, no sé a cuántos enfermos terminales tú conoces, cuánta gente que tiene una enfermedad terminal está viva y de repente alguien que está sano se muere. ¿Por qué? Porque ya se le acabó el tiempo. Yo recuerdo un pastor que murió aproximadamente 1 o 2 años después que mi esposo, y ese pastor, amigo nuestro, un hombre que amamos y apreciamos muchísimo, duró, no puedo decir cuánto, pero dicen que una persona con insuficiencia renal crónica solamente puede durar 8 años y él duró muchísimos años más. Tuvo trasplante de riñón, tuvo una cantidad de procesos y el hombre ahí, y un día murió dando una clase bíblica. Se fue cuando Dios quiso. Mi esposo estaba completamente sano durante todo ese proceso en el que él tuvo toda una serie de vicisitudes. Recuerdo que a medianoche a veces nos llamaban porque vivíamos cerca y el pastor iba y lo inyectaba. Y él en medio de dolores y en medio de angustias, glorificando a Dios, sirviéndole a Dios. Mi esposo estuvo completamente sano y de repente un día enfermó y a los 6 meses murió porque ese era el tiempo que había determinado Dios. Así que la salud o las condiciones de vida y ni siquiera la edad son las que determinan cuánto tiempo vamos a durar aquí en esta tierra. Dios ha determinado el orden de tus tiempos, de mis tiempos, mis días y tus días, tus años y mis años están determinados por Dios. Y nosotros tenemos que estar sumamente conscientes de esa realidad para aprovechar esa vida que nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque terminar algo produce un gozo. Aquí estamos hablando, el apóstol Pablo dice, yo quiero terminar mi vida con gozo. Oye bien, el apóstol Pablo dice, yo no voy a cuidar mi vida para no morirme y perderme del gozo de terminar mi vida con satisfacción.
con gozo, o sea, de no dejar nada inconcluso, de no dejar nada por la mitad, de que la obra que tenía que hacer la terminé. No sé cuántos de ustedes conocen y experimentan la satisfacción, el gozo y el placer de terminar algo, lo cual es contrario a aquella inquietud que sentimos cuando dejamos las cosas inconclusas, cuando no hemos terminado algo. Hay una sensación de malestar, hay una sensación de inquietud. A veces ni se puede dormir tranquilo pensando en lo que dejamos inconcluso en otro lado. Pero cuando tú logras terminar un proceso, cuando tú logras cumplir una meta, cuando tú haces un cierre en una etapa de tu vida, tú comienzas a sentir satisfacción. Terminar algo que te ha sido encomendado o terminar algo que tú te has propuesto hacer es algo que produce gozo y satisfacción. ¿Cómo quieres que te encuentre aquel día que está escrito en el cielo, el día en que te toca partir de aquí? ¿Cómo quieres que te encuentre ese día? Con inquietudes, con frustraciones, aferrándote a la vida a pesar que hay un decreto divino que dice no va más. Llorando, pataleando, renegando? ¿O quieres que aquel día te sorprenda con gozo, con satisfacción? No es lo mismo terminar llorando que terminar riendo. Escuche bien. Una de las grandes legados de la obra de Cristo es que Cristo quiere remover de nosotros el temor a la muerte y darle a nuestra vida sentido, significado, valor, propósito, hacernos fructificar y que nosotros enfrentemos la muerte con una actitud de victoria, con una actitud de gloria. El cristiano muere feliz. La muerte del cristiano es dulce. A la gente no le gusta que uno hable de esto, pero la muerte del cristiano es dulce porque ha cumplido su propósito en la vida, dependiendo de si pudo aprovechar todos esos días que Dios le ha dado. El gozo depende de cómo administres tus días. Que aquel día, el día de tu muerte, te encuentre con gozo, depende de cómo vives tú este tiempo que Dios te ha dado. ¿Qué sentirías si como a aquel rey Ezequías de repente llega el profeta Isaías y le dice, Isaías le está hablando de parte de Dios a Ezequías y le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás? El rey Ezequías se enfermó y no sabía, tenía unas incertidumbres y llegó el profeta Isaías con un mensaje de Dios, ordena tu casa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Dios le dice a Ezequías, ordena tu casa? No quiero entrar en la historia de Ezequías porque no viene al caso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios quiere que cuando ese día venga tú tengas tu casa en orden. Ordena tu casa significa que tú hayas hecho todo lo que tienes que hacer, que no dejes cosas pendientes, que no dejes cosas por hacer, que tu muerte no represente un conflicto y un problema para las personas que dejes. Que las personas que queden no queden con la vida arruinada porque tú los dejaste mal, porque tú dejaste sus vidas enredadas, porque tú no finiquitaste tus cosas. Dios quiere que el día que Él venga por ti, tu casa esté en orden. Y tu casa significa todo, tu vida, tu corazón, tus sentimientos, tu economía, tus finanzas, todo lo que tienes, tus hijos, tu trabajo, todo debe estar en orden. El día en que Dios decida que te vas, tu casa debe estar en orden. Nada de lo que hacemos y nada de las cosas por las cuales nos afanamos en esta tierra pueden traer satisfacción a nuestra alma. Lo único que puede traer satisfacción a nuestra alma es las cosas que hacemos para la gloria de Dios, las cosas que hacemos en el servicio a Dios. Ahora, ¿por qué muchas personas se estancan? ¿Por qué muchas vidas se desperdician? ¿Por qué muchas vidas no avanzan? ¿Por qué? Bueno, quizás haya muchas razones, pero la razón que está evadiendo aquí el apóstol Pablo es el miedo.
el miedo. Lo estaban amenazando y le estaban diciendo, Pablo, has escuchado todas esas profecías. El Espíritu Santo está revelando que allá en Jerusalén te esperan prisiones, te esperan sufrimientos, te esperan persecuciones, te espera el dolor y te espera la muerte. El argumento del miedo, el argumento de la amenaza. Muchas vidas quedan estancadas por miedo. Muchas vidas están encadenadas por el miedo, por el qué tal si, o qué tal si sucede eso, qué tal si pasa eso. Pero nunca debes permitir que el miedo sea tu consejero. Escucha bien, nunca permitas que el miedo sea tu consejero. Nunca permitas que sea el miedo el que impida que hagas algo que el Espíritu de Dios ha puesto en tu corazón a hacer. Siempre que tengas duda para hacer algo, identifica si lo que te está impidiendo hacerlo, si lo que te está impidiendo tomar una decisión es miedo, entonces deshazte del miedo, porque el miedo es el emisario de Satanás. El miedo no es buen consejero. El miedo es el argumento del diablo para neutralizar tu vida, para encerrarte, para impedirte que termines tu carrera con gozo, para impedirte el gozo y la satisfacción de haber logrado algo en la vida. No pierdas el tiempo. Si estás estancado por miedo, no pierdas el tiempo. Despójate de todo peso, ¿sabes? El miedo es un peso que te impide correr. Y la vida cristiana es una carrera que tenemos por delante. Despójate. Las cosas que has anhelado hacer, que has pensado hacer, aquellas cosas que Dios ha puesto en tu corazón, hazlas y no las dejes para mañana. Hazlas ya. Reanuda lo que dejaste tirado. Retoma tu vida. Avanza. Estamos a punto de terminar. Un segmento de la historia está por terminar. Avanza porque a todos nos queda poco tiempo. Debes terminar la carrera. Debes cerrar los ciclos. Debes pasar la página. Debes olvidar el pasado que te atormenta. Debes desechar el miedo. ¿Sabes? Duele más las cosas que no hicimos por miedo que aquellos errores que cometimos. Porque de los errores todos aprendemos. Los errores, si son asumidos con la actitud correcta, los errores nos enseñan, los errores nos hacen crecer, los errores nos maduran, los errores sirven. Pero aquella frase que a veces llega a nuestras mentes, si yo hubiera, es una de las cosas más frustrantes y más deprimentes que hay. El saber que debiste hacer algo y no lo hiciste. Eso duele mucho más. Duele mucho más lo que no hicimos por miedo que todos los errores que hayamos cometido en un momento dado. No sé si conoces la parábola de los talentos en Mateo 25. Vamos a buscarla. En Mateo 25 hay una parábola que nos ilustra esto de cómo el miedo puede destruir una vida. Mateo 25, el versículo 14, dice el Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, presten atención a esto, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que quiero resaltar de esta historia son 2 cosas, y es que cuando los que lograron aumentar sus talentos porque arriesgaron, ¿cierto? Arriesgaron, al otro le dio miedo y no quiso arriesgar y dijo, no, ¿qué tal que el banco quiebre? O qué tal que yo haga una inversión y se pierda el talento. Y dice, no, yo mejor lo guardo, no sea que yo pierda. Miedo. Los otros 2 no tenían miedo, sino que invirtieron y ganaron. Y recibieron 2 cosas, hermanos, recibieron 2 cosas. Dios les dice a ellos, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo primero que reciben es un ascenso y lo segundo que reciben es gozo. La segunda parte de la frase del Señor es bien hecho, siervo fiel. La satisfacción de que Dios le diga a uno eso no tiene precio. Esas palabras no tienen precio. Que el Señor Jesús te diga, bien hecho, siervo bueno y fiel, eso no tiene precio. Debiéramos vivir toda la vida esperando escuchar esa frase del Señor. Pero eso no es lo único. El Señor dice, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ascenso. Y la tercera cosa, entra en el gozo de tu Señor. El gozo y la satisfacción de terminar, el gozo y la satisfacción de cumplir, el gozo y la satisfacción de alcanzar algo, hermano. El miedo no arriesga nada. En Lucas capítulo 12, versículo 32, no lo busquen, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Vendan todo lo que tienen, den limosna, sean libres, despójense del miedo de entregar, de dar, de invertir, de arriesgarse, porque todo lo que es de Dios es nuestro. La vida cristiana no debe estar detenida por ningún miedo. La satisfacción de lograr algo que hemos esperado, que hemos anhelado, por lo que hemos trabajado y por lo que hemos luchado, ese gozo y esa alegría debe ir con nosotros en el momento de nuestra partida. Pero para que eso suceda, yo tengo que trabajar en el hoy, en el tiempo, en los minutos, en los segundos que tengo ahora, y tengo que aprovecharlo de la mejor manera. Un hombre que me impacta mucho es Simeón, que está en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas.
Simeón es un anciano que entra guiado por el Espíritu Santo, ha sido un hombre de oración, ha sido un hombre de ayuno, ha sido un hombre de búsqueda toda su vida y había recibido una promesa de Dios. Simeón había recibido en profecía la promesa de que él no moriría sin ver al Mesías con sus propios ojos. Y él, siendo ya un anciano, ya completamente viejito, completamente ancianito, recibió por el Espíritu un impulso de ir al templo el día en que el Señor Jesucristo fue llevado en brazos de María y de José para ser circuncidado. Y cuando él llega y ve el niñito, entre muchas palabras que dijo, entre muchas profecías que dio y levantó al niño Jesús en sus brazos, dijo: Señor, ahora sí puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación. Es, es un fin de vida supremamente satisfactorio y supremamente glorioso. La segunda cosa que tenemos que hacer para tener una vida fructífera, una vida gloriosa, una vida valiosa, una vida preciosa, una vida que valga la pena, la segunda cosa es cumplir con el ministerio que nos dio el Señor Jesucristo. Dice nuevamente, voy a leer versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El apóstol Pablo recibió del Señor Jesucristo el apostolado, es decir, el ministerio, el ser un apóstol del Señor Jesucristo. Pero recibió dos cosas valiosísimas que son las herramientas para poder trabajar, para poder servir y para poder lograr ese cometido. Ese ministerio que él recibió tenía dos cosas valiosas. Número uno, el evangelio del Señor Jesucristo. Eso era el tesoro que le encomendó Dios al apóstol Pablo, el evangelio glorioso de la gracia de Dios. Ese evangelio no solamente fue lo que le dio el Señor Jesucristo, sino que también le dio un pueblo al cual predicar ese evangelio. Pues le dio el don de ser apóstol, el legado del evangelio. Ok, pero también le entregó un pueblo. Y siendo él judío, recalcitrante, ortodoxo, le entregó a los gentiles. Dios le entregó a los gentiles al apóstol Pablo. Y su vida y su ministerio, su carrera, esa carrera que él dice terminar, consiste en llevar ese evangelio a todos los gentiles de toda la tierra. Llevar el evangelio a todas las partes del mundo. Sacar el evangelio de la cápsula que lo tiene apretado allí, de los judíos, del contexto judío, sacarlo de allí y llevarlo a las naciones, que es el sueño de Dios, una iglesia gloriosa, redimida de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas y de todas las naciones. Y esa comisión se la dio al apóstol Pablo. Un ministerio, un mensaje y un pueblo. Y de esa misma manera, hermano, de esa misma manera, Dios, y quizás en otra dimensión, pero a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un ministerio. A cada uno de nosotros nos ha dado un don. Escuche bien. A cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio o un don. Ya es tiempo de que nosotros sepamos cuál es ese don y cuál es ese ministerio. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son pastores, no todos son evangelistas. Hay muchísimos dones y hay muchísimos ministerios y cualquiera que sea el tuyo. Puede que Dios a algunos le reparte 5 talentos, a otros le reparte 3 y a otros le reparte 1. Pero independientemente de a qué grupo pertenezcas tú, si perteneces al de los 5, si perteneces al de los 3 o si perteneces al grupito de un talento, eso no es relevante. Eso no es importante, eso pertenece a la soberanía de Dios en la cual nadie se tiene que meter y nadie tiene que cuestionar nada.
Tu asunto es qué haces con ese talento. Tu asunto es que ese talento no puede quedarse enterrado en tierra. Tu asunto es que el miedo no puede impedir que tú logres hacer que ese talento fructifique. Ese es tu asunto. Pero quiero decirte algo más. Dios te ha dado un talento, y escúchame bien, que esta es la parte más difícil de asimilar. Escucha bien, ojalá abra tus oídos bien. Dios te ha dado un talento y te ha dado un pueblo al cual tienes que servir con ese talento. Escúchalo bien, te ha dado un talento, pero te ha dado un pueblo al que tienes que amar. Te ha dado un pueblo al que tienes que servir. Y ahí es donde muere la felicidad, ahí es donde muere el gozo, ahí es donde muere la satisfacción. Cuando tú crees que ese talento es para ti, cuando tú crees que ese talento es para tu gloria, cuando te olvidas del pueblo al cual tienes que servir, cuando te olvidas al pueblo al cual le debes, porque todos los dones se llaman los dones de la iglesia. Escúchame bien, existen dos tipos de dones: los dones del ministerio, que son los 5 dones: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los dones que da Jesucristo a todo aquel que Él llama directamente por nombre y le dice: estos son los dones del ministerio. Y implica que tienes un ministerio. Te le debes a Cristo y te le debes a la iglesia de Cristo. No te pertenece. El llamado no es para ti. El llamado no es tuyo. El llamado es de Cristo y el don le pertenece a la iglesia, porque Dios constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Para su iglesia, no es para ti. No son tuyos, no tienes mérito alguno, los recibiste por gracia y no te pertenecen a ti, le pertenecen a la iglesia donde Dios te ha puesto. Es un deber y una responsabilidad que tienes delante de Dios para con todos aquellos sobre los cuales Dios te ha puesto. Pero no solamente están los dones del ministerio, están también los dones de la iglesia, los que el Espíritu da. El don de hacer milagros, el don de la fe, el don de profecías, el don de lengua, el don de repartir, el don de administrar, el don de enseñar, el discernimiento de espíritu, los que presiden y un sinnúmero de dones. No sé cuál es el tuyo, pero sucede lo mismo. Sucede lo mismo. El don que tú tienes es de Cristo y no te lo dio para ti, sino para la iglesia. No te lo dio para ti, sino para la iglesia. Te le debes a la iglesia. Así que yo veo que la gente a veces está preocupada por identificar el don. Ay, pastora, consígame un método, una clave, algo para descubrir cuál es el don. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo primero que tienes que descubrir es quién es la gente a la que le tienes que servir. Eso es lo primero que tienes que descubrir. ¿Dónde está el pueblo donde Dios te ha puesto? ¿Dónde están los hermanitos con necesidades para que tú las suplas, para que tú las llenes? ¿Nunca habías pensado que el resto de la iglesia hacen parte de tu llamado? Que el resto de la iglesia, a los hermanitos que a veces ni saludas, ni te gusta sentarte con ellos, ni los extrañas, te fastidian. Esos hermanitos, servirle a ellos es lo que puede hacer que termines tu carrera con gozo y que cumplas el ministerio que Cristo te ha dado, porque no se trata solamente de un don, se trata de gente, se trata de personas, se trata de los otros, no yo, es la muerte del yo, es vivir para los otros. Ahí es donde hay gozo, ahí es donde hay plenitud, ahí es donde los dones se desarrollan, ahí es donde el fruto se multiplica. Identifica a la gente que Dios te ha dado, el pueblo que Dios te ha entregado.
Y no necesariamente tienes que ser el pastor de una obra, pero tienes que estar en una obra. Seas el que barre, seas el que trapea, seas el que limpia, el que viste, el que sirve, seas el ujier, el maestro de niños. No sé qué eres. Sabes que toda la iglesia ha recibido un llamado y es el llamado más excelso, el llamado de toda la iglesia. Así que en la iglesia de Cristo no hay nadie que tenga un solo talento, porque el primer don que Dios le ha dado a la iglesia es el don de ser intercesor. Dice la Biblia que toda la iglesia, pero nosotros somos real sacerdocio, nación santa. ¿Sabes lo que significa que tú eres un real sacerdote? Real sacerdote. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes cuál es el don que tú tienes? Tienes el don de poder entrar confiadamente al trono de la gracia e interceder por la salvación de las almas. Tienes el don de poder interceder. ¿Sabes lo que hace un sacerdote? Un sacerdote reconcilia a los hombres pecadores con un Dios santo. Ese es un ministerio sacerdotal. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Nada más con eso tienes. Nada más con eso tienes. Y la pregunta es, ¿tú estás ejerciendo el sacerdocio de ese pueblo que Dios te ha entregado? ¿Tú estás ejerciendo el sacerdocio o estás ejerciendo el de la murmuración, que ese es el del diablo? Porque Satanás también pone gente en las iglesias que se visten como ángeles, pero son puestos por Satanás. Y el ministerio de ellos es contrario al del rebaño, porque mientras el rebaño es real sacerdocio, que intercede por los pecadores, que clama por la conversión de las almas, que lleva a las almas al altar de la oración frente a Dios, al altar de la gracia, para que Dios las transforme. Los emisarios de Satanás hablan mal de las ovejas. Los emisarios de Satanás condenan a las ovejas, desprecian a las ovejas, murmuran de las ovejas y aún del pastor de las ovejas. No tienen que ver con nada. El que es del diablo siempre murmura. El que es del diablo es hipócrita. El que es del diablo no confronta a nadie. Simplemente habla por detrás. ¿Qué ministerio tienes? Si tú eres de Dios, te repito, y si tú todavía no sabes cuál es el don que tienes, porque este no es el único, el principal don, el principal regalo que Cristo le ha hecho a su iglesia es el regalo de ser sacerdotes, ejercer el sacerdocio, es llegar a la presencia de Dios, a interceder por los perdidos, a interceder por los pecadores, a interceder por los que están fríos, a interceder por los que están apáticos. El sacerdote también proclama el evangelio, porque el evangelio es lo que conecta al pecador con la gracia de Dios. Ese ministerio no se lo dio a algunos, nos lo dio absolutamente a todos, absolutamente a todos. Dios nos comisiona, nos da un don y nos da un pueblo. Y a estas alturas de la vida, yo tengo que identificar ese don y ese pueblo y cumplir con el ministerio que nos dio el Señor Jesucristo. La tercera cosa que tenemos acá, versículo 24, nos volvemos al final del versículo 24. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Finalmente, aquí tenemos la causa, aquí tenemos aquella razón, aquí tenemos aquella verdad gloriosa, majestuosa, poderosa, que se ha apoderado del corazón y de la vida del apóstol Pablo y por la cual él está dispuesto no solamente a vivir, sino también a morir si es que es
necesario. Esta es la gran causa y esta es la causa de todos nosotros. Esta es la gran verdad. El evangelio de la gracia es la razón más digna para vivir y para morir. Pero óigase bien, no cualquier evangelio, porque no todos los evangelios son dignos de que vivas por ellos y no todos los evangelios son dignos de que mueran por ellos. El evangelio de la prosperidad no es digno de que vivas por ellos. El evangelio de las obras tampoco es digno de que vivas ni mueras por ese evangelio, porque el apóstol Pablo dijo alguna vez que los que sirven a ese evangelio están bajo maldición. Si yo o algún ángel del cielo les predica otro evangelio, el tal sea anatema. Así que no vivas para ese evangelio, ni sirvas en ese evangelio, ni mucho menos mueras por ese evangelio. El único evangelio por el que hay que vivir y morir es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. Alguien estaba definiendo la gracia y decía el concepto más arrasador, glorioso, maravilloso de las escrituras es el concepto de la gracia. Gracia es darle al que no merece que le den. Eso es gracia. Eso es gracia. Dar a quien no merece absolutamente nada. Eso es gracia. Ahora, no es el evangelio de la gracia mía, ni de la gracia de Pablo, ni de la gracia de los hombres, porque nosotros a veces damos de gracia, pero damos muy poco, porque no tenemos nada que dar, porque no tenemos nada que dar. Es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio de los pecadores perdidos que no tienen nada que dar, que no tienen nada que ofrecer. Es el evangelio de los que no pueden presentarse delante de Dios porque su justicia nunca dará la talla. Es el evangelio de los perdidos. Es el evangelio de los pobres de espíritu. Es el evangelio de los que no pueden comprar nada. Ven conmigo a Isaías 55, del 1 al 3. Isaías 55, del 1 al 3, mira lo que dice del evangelio. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El evangelio de la gracia es el que llama al pecador y le dice, ven y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, yo los puedo hacer blancos como la lana. En el evangelio de la gracia podemos llegar con toda nuestra inmundicia, con toda nuestra maldad, con toda nuestra iniquidad y recibimos perdón de pecado, limpieza y vida eterna. El evangelio de la gracia es el evangelio donde Dios no nos da algo de su gracia, sino toda su gracia. El evangelio de la gracia es Cristo en la cruz del Calvario cargando todo mi pecado y toda mi iniquidad y dándome toda su justicia y toda su santidad. En el evangelio de la gracia yo no puedo dar absolutamente nada. Y me es dado absolutamente todo. En el evangelio de la gracia los pobres terminan poseyéndolo todo. En el evangelio de la gracia lo más vil y lo menospreciado es escogido por Dios para deshacer a todos los que en algún momento se han sentido orgullosos de algo. Es el evangelio del perdón gratuito, sin condiciones. Es el evangelio de la deuda completamente saldada en la cruz del Calvario. Es el evangelio
que yo necesitaba, es el evangelio que tú necesitabas y es el evangelio que necesita toda la humanidad, porque esta humanidad necesita gracia, porque no tiene nada que dar. La humanidad lo único que necesita es gracia, porque la humanidad no tiene nada que dar y Dios tiene todo que entregar. Esta es la noticia más grande y más gloriosa que podemos compartir. El evangelio de la gracia de Dios. Y quiero, para terminar, que vayamos un momentico a las últimas palabras que registra la escritura del apóstol Pablo y que veamos cómo en su vida se cumplieron estas tres cosas y cómo él las expresa. Son las palabras más preciosas y más gloriosas. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, y escuchemos al apóstol Pablo en su despedida triunfal de esta vida. Una vida preciosa, una vida aprovechada al máximo. 2 de Timoteo 4, versículo 6, dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero decirte, amigo o hermano que me estás escuchando, que quizás no tengas que morir en estos momentos por el evangelio, pero sí puedes vivir por el evangelio. Quizás sí puedes vivir por el evangelio. Tú podrías decir que es bueno vivir por tu trabajo, o por tu universidad, o por tu negocio, o por tu ministerio, o por tu carrera, o por tus hijos, o por tu casa. ¿Cuál es la razón por la cual estás viviendo? Jesús nos enseña una razón gloriosa y preciosa. El evangelio de su gracia es razón suficiente para vivir. Que Cristo estaba en la cruz del Calvario cargando los pecados de los hombres para ofrecernos su perdón. Y todo simplemente por gracia. Vivir para predicar esto, vivir para ser testigo de esto, porque el apóstol Pablo dice, y ser testigo, dar testimonio del evangelio de la gracia. Sabes, de pronto no tienes que subirte a un bus a predicar el evangelio. De pronto no tienes que subirte a un púlpito a predicar el evangelio. No, no se trata solamente de predicar, se trata de que tu vida sea una ilustración del evangelio, de la gracia, que prediques con tu vida, que prediques con tu boca, que prediques con tus actos, que tú mismo vivas en la gracia. Que tú mismo vivas en la gracia. Por esta razón se puede vivir y por esta misma razón también se puede morir. No sé si alguno de aquí nos toque morir por el evangelio. Lo cierto es que ya vivir por el evangelio es supremamente glorioso y supremamente precioso. Dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Vive para eso. Vive para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cierra tus ojos y piensa de qué manera puedes vivir para que tu vida no se desperdicie.